¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de Informe del Sur, como siempre, para darles una mirada sobre lo que sucede en nuestra América Latina. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. El fiscal Jorge Dilelo ha imputado esta semana al presidente Mauricio Macri y a varios miembros de su gobierno por abuso de autoridad y violación del deber de funcionario público al no haber sometido a debate en el Congreso la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que solicitó sea paralizado. Además de Macri, el fiscal imputó al jefe de gabinete de ministros, Marcos Peña, al ministro de Economía, Nicolás Dujovne, al presidente del Banco Central, Luis Caputo, y todo aquel que el devenir de la investigación indique como partícipe o responsable. El presidente de Paraguay, Mario Abdo, ordenó cambiar la ciudad de su embajada en Israel. Volvió a instalarla en Tel Aviv, de donde la había cambiado el gobierno anterior. Al tema se refirió Castiglioni, el canciller paraguayo. En consonancia con lo previamente expuesto, el gobierno de la República del Paraguay considera pertinente restablecer la sede de su embajada ante el Estado de Israel en la ubicación previa al comunicado de fecha 9 de mayo del 2018. Esta medida se adopta entre tanto se pueda concretar un abordaje más amplio del tema. La República del Paraguay reafirma su vocación de mantener excelentes vínculos de amistad y cooperación con los estados amigos de Israel y Palestina, basados en principios y valores compartidos. Ustedes saben que esta decisión fue una decisión tomada por el gobierno anterior en una actitud absolutamente unilateral e inconsulta y sin ningún tipo de elementos, de argumentos fundados en el derecho internacional. Fue una decisión que se comunicó sin ningún tipo de argumentación, lo cual habla de una decisión, diría yo, hasta visceral. Entonces, nosotros lo que pretendemos es de que el Paraguay, que siempre fue previsible y respetuoso del derecho internacional, continúe por esa senda. Nosotros siempre hemos actuado conforme a las disposiciones de las Naciones Unidas, de la Asamblea de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Las decisiones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas son decisiones vinculantes de cumplimiento obligatorio para todos los estados partes. Nosotros somos estado parte, por lo tanto, tenemos que cumplir con esas disposiciones. Y esas disposiciones hablan claramente de que se debe volver al estadio anterior a la lamentable guerra de 1967. El expresidente Lula sigue batallando por sus derechos en Brasil. Un análisis de la televisión española nos muestra cómo ve este tema, cómo sigue este tema la prensa europea. Lula da Silva, que lidera todas las encuestas de intención de voto con un favoritismo de cerca del 40%, asegura que fue condenado injustamente y que todo el proceso es un show político destinado a impedir su reelección para un tercer mandato. Fabián Cardoso es periodista, está en Montevideo. Bienvenido, Fabián. Vamos a conversar sobre el caso Lula da Silva. El expresidente de Brasil está recurriendo a Naciones Unidas y a la Corte Suprema para que le permitan presentarse como candidato en las elecciones presidenciales de octubre. Fabián, bienvenido al programa, que tengas una buena noche y quisiera saber tu respuesta ante este interrogante. ¿Cuánto tiene Lula para ganar? ¿Cuánto tiene Lula para perder ante esta reclamación en la Corte Suprema y en las Naciones Unidas? ¿Qué tal? Buenas noches. Lo concreto es que Lula sigue siendo el favorito para ser presidente en Brasil. No hay otro candidato que consiga el mismo apoyo popular que tiene Lula, más allá de que lo que incluso hoy marcan las encuestas.
Lula, estando preso, es el favorito para ganar. El gran desafío es saber si Lula puede traspasar sus votos al candidato que ha elegido en el caso de que finalmente no pueda ser candidato presidencial, al que recién veíamos en el informe, a Fernando Haddad. Del otro lado lo que hay es un candidato de ultraderecha, Bolsonaro, que tiene por lo menos 10 o 12 puntos menos de acuerdo a lo que marcan las encuestas. Por lo tanto, todo lo que Lula pueda hacer para finalmente ser candidato, definitivamente lo va a posicionar como lo que es el favorito absoluto para ganar en Brasil. Es un hecho inédito. Tanto Lula es favorito, mientras más crece la imagen de Lula, menos posibilidades hay de que finalmente salga libre. Y eso es claramente una estrategia marcada por los sectores de oposición y por los medios de comunicación que no se permiten la posibilidad de que vuelva el PT a ser el partido de gobierno en Brasil. Es que el gran factor acá aglutinador de votos es Lula. Si Lula define el hecho concreto, si Lula convence a su electorado de que Fernando Haddad es definitivamente su sucesión, tal vez lo logre. Pero el carisma de Lula está por encima de cualquier otra candidatura. Por esa es la razón por la cual el Tribunal Supremo Electoral no se anima a permitir la posibilidad de que Lula pueda ser el candidato. Ese es el gran desafío. Yo hace poco estuve en Brasil y tuve la posibilidad de conversar con la gente en la calle. La imagen de Lula sigue siendo firme, incluso entre los que tienen alguna duda sobre si cometió o no casos de corrupción. De cualquier manera, incluso alguna parte de esa población está dispuesto a votarlo por lo que han sido las políticas sociales y económicas que ha dispuesto el gobierno del Partido de los Trabajadores. Cerramos el primer bloque, como siempre, comentándoles que nos puede seguir durante la semana a través de nuestras redes sociales, en YouTube y en Facebook como Informe del Sur. Ya volvemos. Hay que pensar Latinoamérica, hay que lograr Latinoamérica. Seguimos con ustedes en Informe del Sur y ahora para presentarles un texto del parlamentario del Mercosur por La Pampa, Nelson Nicoletti, acerca de América Latina. Ya no son de parto los dolores de América Latina. Nos conformaba saber por entonces que la dura travesía que transitábamos los países de América del Sur eran parte de la necesaria transformación hacia mejores estadios de bienestar para nuestros pueblos. Decíamos que eran dolores de parto que sufría nuestra región para el nacimiento de nuevas realidades. Hoy parece que el dolor que agobia a los pueblos latinoamericanos no son de parto, sino de castigo, por haber pretendido y haber logrado convertir en realidad algunos sueños y otras utopías. Que gobiernos populares, verdaderos representantes de las mayorías nacionales, hubieran podido revertir años de insolente humillación, engendró un odio inusitado en el poder y desenmascaró a los demócratas transitorios. Participar de las asambleas del Parlamento del Mercosur en Montevideo son un ejercicio que nos presenta una realidad cada vez más angustiante. A la información de los directos voceros de cada país acerca de sus problemas, accedemos a los análisis económicos globales que inevitablemente dan cuenta de las nuevas desventajas de nuestra región. Y ya comienzan a exhibirse sin pudores las verdaderas razones que desde la asunción del gobierno de Macri, potenciado por el arribo de Temer, caracterizan su gestión respecto a las relaciones con los países de América Latina. ¿Cómo les puede interesar cualquier forma de integración regional si lo único que los anima son sus negocios? Costaba creer que fuera así, y hasta pensarlo parecía un exceso, pero el contexto general de este neoliberalismo conservador es básicamente egoísta, inhumano y sectario. Y en la política de que cada cual se arregle como pueda, como sucede al interior de Argentina y Brasil, carece de sentido un espacio en el que se discuta, se inventen soluciones a los problemas comunes o se comparta solidariamente lo que se obtenga entre todos. No quiere Macri integración regional ni le interesa. Lo que fue un sueño de los próceres latinoamericanos desde las guerras de la independencia hasta los contemporáneos líderes populares sencillamente no les importa, no está en su agenda. Para que los dolores sean de parto y no de castigo, habrá que abrir de nuevo
una esperanza. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Rostro Bolivia, estaño y soledad. Un verde Brasil besa mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña, América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y estallar. Todas las voces, todas las manos, todas las sangres pueden ser canción en el viento. Recuerde que además de estar en CPE TV Canal 2, Cooperativa, aquí en Santa Rosa, nos puede seguir a través de nuestro canal oficial en YouTube como Informe del Sur. Y ahora presentamos como siempre a nuestro columnista literario. Adelante, Luis Talone. Gracias por acompañarnos en este bloque de cultura, literatura aquí en Quijote Libros, la librería de Santa Rosa, la capital pampeana, ubicada en Alem y Rivadavia. Hoy vamos a hablarles de una novela histórica de una escritora que con este llega a su tercer título y que va haciéndose paso también dentro de las escritoras argentinas que, bueno, en caso de Florencia Bonelli, Gloria Casañas, tal vez entre las más nombradas, han logrado tener su lugar propio dentro de la literatura argentina, nacional y también internacional, obviamente, y que tiene que ver con esto, la novela histórica, la novela clásica, donde muchas anclan sus testimonios o sus historias en aquellos años o en los primeros años donde todavía Argentina estaba por hacerse y mucho por hacerse. Estamos hablando desde 1850 a 1900, entonces, bueno, hablamos de una Argentina todavía donde la conquista del desierto estaba en pleno avance entre esos años y obviamente luego ya después del 1880 fortalecida, ¿no?, con el crecimiento en este caso de lo que tenía que ver como república y ya dejando de lado lo que tenía que ver con nuestros pueblos originarios, donde ya habían sido derrotados, asesinados y masacrados en distintas etapas de nuestra historia, que también luego siguieron haciéndose. Pero en este caso estamos hablando del infierno en tu piel, de Camucha Escobar, es la autora, la escritora que hoy traemos aquí. Esta escritora oriunda de Pergamino, una ciudad no muy lejana a Santa Rosa, que también, bueno, ha publicado ya Tierra en Sombras y Tu Rostro en el Fuego. Son distintas novelas históricas, en este caso hay algunas que van cruzándose con lo que tiene que ver, ¿no?, con lo que pasaba en aquellos lugares de nuestro país donde todavía el avance de el blanco no era tan territorial y sí pasaba en algunos territorios, en este caso como provincia de Buenos Aires, donde transcurre parte de esta historia y también el entrecruzamiento entre historias de amor, de odio, pero aquí también el detalle que Camucha Escobar refiere en este libro, El infierno en tu piel, tiene que ver con la magia negra. Entonces aquí introduce algo que en aquellos años obviamente también era abordado desde distintos lugares y esta cuestión de la magia negra empezó siendo en la literatura de Camucha Escobar parte de sus publicaciones y que aquí se refleja bastante bien. Entonces queremos invitarlos a conocer un poco de la literatura de Camucha Escobar.
esperando también que pueda ser del agrado, como también ha tenido el éxito que tuvo Florencia Bonelli y Gloria Casañas, por nombrar entre algunas de ellas. Y así cerramos este segundo bloque, como siempre recordándoles que nos puede ver los viernes a las 22:30 horas, los domingos a las 13 y los martes a las 14 horas, y también lo puede hacer a través de nuestras redes sociales, en este caso en Facebook como Informe del Sur. No se vayan, en un minuto regresamos. Hay que pensar Latinoamérica, hay que lograr Latinoamérica. Muy bien, amigos, ingresamos aquí al tercer y último bloque de Informe del Sur. Queremos mostrarles ahora la visión que tiene la prensa española sobre la situación actual en nuestro país, y créame que realmente vale la pena. Saludos. Argentina ha entrado en un momento de colapso económico, dejando en papel mojado todo aquello que era la intención del presidente Mauricio Macri, reflotar el país, a la vez que sus aspiraciones de reelección en 2019 parecen desdibujarse. Las tan esperadas inversiones extranjeras han quedado solo en el anuncio, mientras la posibilidad de que fluya el crédito es contemplada por el Fondo Monetario Internacional con la condición de que el país elimine el déficit fiscal. El mandatario argentino intenta marchas forzadas sin poner una batería de medidas para restablecer la confianza de los mercados. Este es el panorama. Y esto es Foro Abierto. Argentina, la crisis económica que noquea a Macri. Comenzamos. Hoy, Gonzalo, la alarma es generalizada. Sí, la verdad que creo que los últimos datos que hemos visto en la economía dan cuenta de, yo diría que un rotundo fracaso de las medidas que ha querido implementar el gobierno de Mauricio Macri frente a una supuesta herencia muy pesada. Claramente los resultados han sido más negativos de lo que los iniciales y no vemos, la verdad, o respuesta que quiera verdaderamente implementar y salir hacia adelante, sino que es una repetición de las mismas herramientas que ya vienen implementando hace más de 3 años, por lo cual no veo mucho sentido de las acciones que quiere llevar adelante. Manuel Llamas, punto de vista inicial. Esto demuestra el fracaso del gradualismo, que es el plan económico que intentó llevar a cabo Mauricio Macri nada más llegar al poder. Lo que necesitaba Argentina y lo que sigue necesitando Argentina es un plan de choque. Tú no puedes curar un cáncer con aspirina, que es lo que pretende hacer Macri, lo que pretende y lo que está intentando hacer desde hace 3 años. El gradualismo es eso, es intentar tratar el cáncer con aspirina, con agua con azúcar. No tiene solución. Por lo tanto, lo que está experimentando Argentina son todos los excesos cometidos en el pasado y que Macri se ha negado a resolver. Y básicamente por una sencilla razón. Porque Macri, por mucho que se diga lo contrario, no ha aplicado medidas liberales, no ha recortado de forma drástica el gasto público, ni ha liberalizado la economía. Macri es un peronista light, es un Mariano Rajoy de la vida, es un socialista de perfil bajo, es un fraude y es un presidente profundamente irresponsable porque tenía en su mano resolver los problemas de Argentina y no se atrevió porque tenía miedo de que la gente se vaya a la calle a protestar. No sé cómo encajarán sus puntos de vista en la coalición Cambiemos, pero luego lo vamos a ver, porque de lo que se trata es justo de escuchar los puntos de vista de los 4 presentes y eso pues va a ser lo más importante en el debate. Enrique Borset. Sí, bueno, yo lamentablemente no estoy en total desacuerdo con lo que ha dicho el compañero. Primero, decir que Macri es peronista es un absurdo como decir que Rajoy es chino. Yo no le he visto la cara de Rajoy chino. No tiene ni pie ni cabeza. Pero aparte hay un tema central en todo esto de la economía. Se está dejando de lado los seres humanos. Los seres humanos son lo fundamental. El ajuste en Argentina lleva en la actualidad a tener más de 6.500 muertos de mortalidad infantil por año, el triple que lo que tiene España, siendo que son países equivalentes en cuanto a un montón de cosas. Y eso es producto de una política para exterminio de la población y de los viejos que viven 7 años menos, que en España es exactamente igual. Eso es un crimen de lesa humanidad. Y aquel que no lo sepa mirar, aquel que consienta que los números son los números y para ajustar los presupuestos, el tema de bajar la jubilación, bajar todo lo que se te ocurra, está siendo cómplice de crímenes de lesa humanidad que más tarde o más temprano tendrán que ser juzgados. Se asesinan gente en Argentina.
choca un avión, 150 muertos en cualquier lugar del mundo. En todos los periódicos, primera página. En Argentina se matan 4.000 niños por año, niños, y no hablo de los mayores que serán 8, 10.000 o 12.000, y no sale en ningún lado, salvo una estadística que no le importa a nadie. Y aquí pasa igual, con menos, porque aquí es más importante la economía, sin ningún tipo de duda. Pero ese capitalismo, que evidentemente Argentina nunca renunció al capitalismo, ni en la época de los Kirchner, ni en esta, ni la anterior, etc. Pero hay un tema central. Cuando se habla de corrupción, ¿quién corrompe a quién? ¿Saben que Siemens o Mercedes-Benz o las grandes empresas... ¿Le pido brevedad? Sí, las grandes empresas son corruptoras, lo saben, sí lo saben. Entonces, ¿quién corrompe a quién? Para que haya un corrupto tiene que haber un corruptor. Lo dejamos son ahí. Las grandes empresas. Lo dejamos ahí. En ¿Hasta Argentina qué punto? va de abajo Y ya, arriba también, tenemos que entrar en los minutos de despedida. Quería preguntar hasta qué punto queda noqueado Mauricio Macri como resultado de esta crisis que vive su país. Un par de frases, no hay tiempo para más. Lo que está claro es que o Macri reacciona o Macri se acaba. Enrique Borcel. Macri se acaba, y espero que se acabe por vía electoral y no por vía de sufrimiento de la gente, como fue en la época de la Rúa, que hubo varias decenas de muertos. Manuel Llamas. Macri está muerto políticamente por culpa de ese grave error que ha cometido poniendo en marcha el gradualismo. Y solo una cosa, lo que mata no son los recortes de gasto público, sino la pobreza. Argentina es pobre porque Argentina es socialista. Usted también ve ese helicóptero, como decía hace algunos minutos Borcel, ya volando sobre la Casa Rosada. Argentina, Macri ha salido Argentina y Macri han salido muy golpeados de esto. Dependerá del resto de las fuerzas políticas capitalizar esto en términos de victoria electoral. Muy bien, continuamos. Ahora es momento de recibir en nuestro programa a nuestro especialista en Derecho y Relaciones Internacionales. Bienvenido al doctor Eduardo Aguirre. Hemos hablado en otras ediciones anteriores sobre la necesidad de producir nuevas formas de conocimiento en América Latina y hemos planteado la fuerza y la potencia que tiene esta suerte de resurgimiento del pensamiento decolonial como una nueva matriz para atender a ciertas pautas epistemológicas, a ciertos conceptos que resultan manifiestamente útiles para tratar de delinear el futuro de los pueblos latinoamericanos. Lo llamativo es que este acervo tiene que ver justamente con ciertos mandatos que se han originado hace cientos de años y que formaban parte de lo mejor de la cultura de nuestros hermanos los indios. Cuando vemos que en América Latina comienzan a proliferar, como en todo el mundo, pero especialmente con características propias en nuestro continente, movimientos de mujeres que eran inusitados hace pocos años, en búsqueda y en reclamo del respeto de sus derechos y fundamentalmente de sus derechos civiles y políticos y de sus derechos humanos fundamentales, uno tiene que pensar también en matrices decoloniales para entender este feminismo con categorías que resulten compatibles con este pensamiento latinoamericano, decolonial y emancipatorio. Rita Segato ha sido una de las autoras que con mayor prestigio, con mayor rigor analítico ha avisorado esta situación en nuestro continente y ha producido algunos significados y significantes que resultan muy interesantes de analizar. Primero, quisiera decir que uno de esos significados tiene que ver con esta suerte de guerra declarada contra el cuerpo de las mujeres, que es la forma en la que esta autora grafica de la mejor manera posible, a mi modesto entender, este fenómeno de la violencia contra las mujeres contemporáneas. No obstante eso, y esto es muy importante señalarlo también, Silvia Rivera Cusicanqui, que es una pensadora y socióloga boliviana, se ha permitido también realizar una serie de especulaciones respecto de los derechos de las mujeres y plantea como un dato fundamental la vuelta a la complementariedad, es decir, algo que en las culturas aymaras tenía una fuerza y una potencia disciplinadora, es decir, que permitía una convivencia armónica
igualitaria, donde los derechos de las mujeres eran absolutamente respetados. Y ese respeto es fundamental en un momento donde el movimiento de las mujeres se ha revelado como un sujeto político y social que rompe con las viejas categorías de ciertos dogmas del siglo XIX que creíamos inamovibles, sobre todo en términos de identificar las contradicciones primarias y secundarias que se dan en nuestras sociedades. Sin este nuevo sujeto sería imposible explicar lo que está ocurriendo en América Latina. Una América Latina que está signada por el atraso que generan esta forma de capitalismo neoliberal, el patriarcado y el racismo. Sobre estos tres pilares que muy bien trabajó también de Sousa Santo, es necesario elaborar una nueva mirada sociológica, filosófica, jurídica y política sobre nuestro continente. Muy bien, amigos, llegamos al final, aquí nos despedimos y a veces una canción nos evita de dar explicaciones. Nos dejamos con Andrés Calamaro. Paco trabaja en una carnicería. Hasta la semana que viene, muchas gracias. Sos el burgués más corrompido que existe y te engañas pensando que sos un hippie. Vos explotas a todos y no das nada, y eso es ser el peor capitalista. Cuando te haces el burro, vivís de arriba, qué asco me das. Vos te reís del mundo y de las personas, pero querés que el mundo te alimente. Otros te proporcionan lo necesario y vos seguís creyendo que es lo corriente. Qué inútil sos, qué mantenido. Mírate un poco, bajá de ahí. Siempre estás en artista y te haces el genio. Cultivas tu aire ausente y despreocupado, porque te super gusta hacerte el raro, y tu fama te tiene muy preocupado. Te haces copar, como engañas, sos de mentira, ya no servís. Pato trabaja en una carnicería. Pato trabaja en una carnicería. Pato trabaja en una carnicería. Pato trabaja en una carnicería.